Si vas a viajar a París, te contaremos un poco de su historia y te mostraremos algunos de los lugares que no te debes de perder. París es la capital de Francia y una de las grandes ciudades europeas. Es para muchos el destino turístico más romántico y popular de todo el planeta. Situada en el centro norte de Francia, París es una de las ciudades más visitadas del mundo, además de ser cuna de algunos movimientos vanguardistas. Su larga historia y su rico patrimonio cultural, gastronómico y social hace que sea el destino preferido por miles de turistas atraídos por fantásticos monumentos como el Arco del Triunfo, la Catedral de Notre Dame, la Torre Eiffel, entre otros, así como por las obras de arte que posee el Museo del Louvre. Se dice que París fue fundada tras el asentamiento de la tribu celta de los Parisi, en la isla de la Cité, una pequeña isla que se encuentra en medio del río Siena. Esta tribu eligió este islote por sus ventajas estratégicas y defensivas. En la actualidad es el corazón de la capital francesa. Tras la invasión romana en el año 52 a.C., la ciudad fue rebautizada como Lutecia. Al caer bajo los dominios de Roma, fue reconstruida sobre la orilla izquierda del río Sena, edificándose murallas, palacios y termas. Durante el declive del Imperio Romano, las tribus bárbaras fueron ocupando territorios. Finalmente, los romanos fueron expulsados de Lutecia por el rey Clodoveo I, quien le dio a la ciudad el nombre de París y la proclamó capital de Francia en el año 508. Torre Eiffel es una estructura de hierro construida por el ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel y sus colaboradores para la Exposición Universal de 1889 en París. Situada en el extremo del campo Marte a la orilla del río Sena, este monumento parisino, símbolo de Francia y de su capital, es la estructura más alta de la ciudad y el monumento que cobra entrada más visitado del mundo, con 7.1 millones de turistas cada año, con una altura de 300 metros, prolongada más tarde con una antena de 24 metros que llegó a 324 metros. La Torre Eiffel fue la estructura más elevada del mundo durante 41 años. Fue construida en 2 años, 2 meses y 5 meses, entre el 1887 a 1889, y se inauguró el 31 de marzo de 1889. En su momento generó cierta controversia entre los artistas de la época, que la veían como un monstruo de hierro. Tras finalizar su función como parte de las exposiciones universales de 1889 y 1900, fue utilizada en pruebas del ejército francés con antenas de comunicación y hoy en día sirve además de atractivo turístico como emisora de programas radiofónicos y televisivos. La Torre Eiffel fue pensada para ser el centro de atención de las exposiciones de 1889 que se celebraría en París, que además conmemoraría el centenario de la Revolución Francesa. Actualmente, la Torre Eiffel emplea a 500 personas, 250 directos del CETE y 250 de los distintos concesionarios instalados sobre el monumento. Está abierto todos los días del año. Museo del Louvre. Es el Museo Nacional de Francia consagrado al arte anterior del impresionismo, tanto bellas artes como arqueología y artes decorativas. Es uno de los más importantes del mundo. Está ubicado en París, Francia, en el antiguo Palacio Real del Louvre, y actualmente promueve 2 subsedes, en Lens, Francia, y en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Sus extensas colecciones son el resultado de un doble esfuerzo histórico: la labor desamortizadora de la Revolución Francesa, las victorias militares durante las guerras napoleónicas y las campañas arqueológicas y compras impulsadas durante todo el siglo XIX. La apertura del Louvre en 1793 significó dentro de la historia de los museos
el traspaso de las colecciones privadas de las clases dirigentes a las galerías de propiedades públicas para disfrute del conjunto de la sociedad. Por ello, el Louvre constituye el precedente de todos los grandes museos nacionales y de hecho fue el modelo para muchos de ellos. Es el museo de arte más visitado del mundo, muy famoso por sus obras maestras, especialmente la Gioconda de Leonardo da Vinci. El Louvre es uno de los museos más grandes del mundo. El edificio que alberga el museo desde su fundación es el viejo castillo de Louvre, luego convertido en Palacio Real. Su origen se remonta al siglo XII, más exactamente entre 1190 y 1202. Fue embellecido con ampliaciones renacentistas y otras más tardías. En este edificio acumuló el rey Carlos XV sus colecciones artísticas. Ya en el siglo XVI los monarcas Francisco I y Enrique II planearon reformas para hacer de él una verdadera residencia real renacentista. Catedral de Notre Dame. Construida entre 1163 y 1245 en la calle de la Cité, la Catedral de Notre Dame de París es una de las catedrales góticas más antiguas del mundo. El nombre de la catedral significa Nuestra Señora y está dedicada a la Virgen María. En sus 8 siglos de historia, la Catedral de Notre Dame ha sido reformada en varias ocasiones, siendo la más importante la de mediados del siglo XIX. A lo largo de estos años se sustituyeron los arbotantes, se insertó el rosetón sur y se reformaron las capillas y se añadieron estatuas. En Notre Dame se han celebrado importantes acontecimientos, entre los cuales cabría destacar la coronación de Napoleón Bonaparte, la beatificación de Juana de Arco y la coronación de Enrique VI de Inglaterra. El 15 de abril del 2019 la Catedral de Notre Dame sufrió un grave incendio que provocó daños importantes. Notre Dame tiene 2 torres de 69 metros en su fachada, accediendo a la parte superior de las torres. Además de apreciar las fantásticas vistas, podráis visitar el campanario en el que vivió el mítico jorobado de Notre Dame y ver de cerca las múltiples gárgolas. Arco del Triunfo. Es junto a la Torre Eiffel el monumento más representativo de París, con unas dimensiones de 50 metros de alto y una base de 45 por 22 metros. El Arco del Triunfo representa las victorias del ejército francés bajo las órdenes de Napoleón. La construcción del Arco del Triunfo duró 30 años. Napoleón ordenó su construcción en 1806, al finalizar la batalla de Austerlitz, y el arco se concluyó durante el mandato de Louis Philippe. El arquitecto fue Jean-François Charglin. En la base del Arco del Triunfo encontrarás la tumba del soldado desconocido, un monumento erigido en 1921 que con una llama siempre encendida representa a todos los franceses que murieron en la Primera Guerra Mundial y nunca fueron identificados. En los 4 pilares del arco están grabados los nombres de las batallas ganadas por los ejércitos napoleónicos y los de 558 generales franceses, algunos de los cuales murieron en combate y sus nombres se encuentran subrayados.
Campos Elíseos. Es la principal avenida de París. Mide 1910 metros de longitud y va desde el Arco del Triunfo hasta la Plaza de la Concordia. El nombre Campos Elíseos viene de la mitología griega, donde designaba la morada de los muertos reservada a las almas virtuosas, el equivalente del paraíso cristiano. Para acceder a él debían beber en el río Let, que les haría olvidar su paso por el infierno. En la parte alta de la avenida, que empieza en la Plaza Charles de Gaulle, antes Plaza de la Estrella, se encuentran cines, tiendas de lujo y grandes almacenes, en particular uno dedicado a la música. La parte baja de la avenida, que desemboca en la Plaza Concordia, donde se celebraban las ejecuciones, está rodeada de jardines y se encuentran varios edificios públicos majestuosos: el Palacio del Descubrimiento, el Pequeño Palacio y el Gran Palacio, así como la Universidad París IV. Los Campos Elíseos son parte del eje histórico de París, que se prolonga por el Jardín de las Tullerías hasta llegar al Museo del Louvre. Las grandes avenidas anchas y rectas son una característica de la sociedad barroca, y la avenida de los Campos Elíseos es un claro ejemplo de esto. La calle recta no solo cambió la forma de recorrer las ciudades, sino la de verlas, sentirlas. Se alargó la distancia hacia el horizonte, generando perspectivas más amplias. Normalmente al final de la visita se colocaba un monumento como remate. Plaza de la Concordia. Se encuentra situada entre los Campos Elíseos y los Jardines de las Tullerías, y gracias a su historia es una de las plazas más representativas de París. Por tamaño, la Plaza de la Concordia es la segunda plaza más grande de Francia, después de las Quinconces de Burdeos. La Plaza de la Concordia fue construida entre 1757 y 1779 bajo el nombre de la Plaza de Luis XV. En el centro se encontraba una estatua ecuestre del rey para celebrar su mejora después de su grave enfermedad. En 1792 la estatua es derribada y fundida, y la plaza es rebautizada como la Plaza de las Revoluciones. La Plaza de la Concordia adquirió su aspecto actual entre 1836 y 1840, cuando se colocó en el centro un enorme obelisco proveniente de Luxor, de más de 3000 años de antigüedad, donado por el virrey de Egipto. Enmarcando el obelisco se encuentran dos fuentes monumentales de estructura romana que representan esculturas en las que se mezclan figuras humanas con animales marinos. Paseo Montmartre. Montmartre abarca las dos áreas muy diferentes en las proximidades de la Plaza Pigalle. Reinan las luces de neón anunciando infinites sex shop y algunos cabarets, entre los que destacan especialmente el mítico Moulin Rouge, cuyos espectáculos atraen a cientos de turistas cada noche. Tras una empinada subida de 197 escalones, o bien utilizando el funicular, se llega hasta el Montmartre más bohemio en la Plaza del Teatro. Situada en la parte alta de la colina, se trata de una de las zonas más agradables del barrio, tanto para cenar en algunas de sus terrazas como para disfrutar de las obras de arte de los pintores que se extienden por las zonas. Tomar un café, un vino y una cena romántica, este es el lugar correcto e indicado. Disneyland París. El día 24 de marzo de 1987 se toma la decisión de crear el complejo europeo de Disney en Marne-la-Ville, Francia, siguiendo la línea del parque construido en anterioridad en California. Tras 5 años de intenso trabajo, consiguen abrirlo por primera vez el 12 de abril de 1992, siguiendo la fecha prevista que señalaron desde el principio. En la historia de Disneyland París se habla
de que en la construcción de esta estructura se modificaron algunas bases del concepto y diseño del área temática. Esto le permitió diferenciarse de su antecesor en los Estados Unidos. Uno de los cambios más destacados fue el cambio del espacio de Tomorrowland o Discoveryland, con la intención de poder darle un toque retrofuturista y algo adaptado a los nuevos tiempos. Para pintar el famoso castillo que preside el parque y que pertenece al cuento clásico de la Bella Durmiente, se tuvieron que subir a la grúa más alta de Europa, a más de 90 metros de altura. El resultado fue una estructura a la medida de sus exigencias, ya que se quería que se destacara todavía más en Francia, debido a que no se encontraba muy lejos de la región de Loria, la cual tiene en sus territorios numerosos y grandiosos castillos. Además, se realizaron distintas modificaciones para poder proteger el parque del clima de la ciudad parisina. También se construyeron varios caminos cubiertos y a petición del empresario Michael Eisner se pusieron chimeneas en los restaurantes y en los hoteles de todo el recinto para que así hiciera frío o calor, los clientes pudieran estar a gusto en todo momento. Moulin Rouge. El cabaret Moulin Rouge fue fundado en 1889 por Joseph Oller. Fue construido entre 1839 y 1922 y Charles Siller en el 1831 al 1897. La intención de los fundadores de este cabaret, inaugurado el 10 de octubre al pie de la colina de Montmartre, era crear un lugar dedicado al entretenimiento para un público diverso. Gracias a su ubicación en un barrio de moda como el 18 distrito de París, todavía una zona rural en aquella época, el cabaret cobró fama rápidamente, sirviendo de inspiración a artistas conocidos internacionalmente como Henry de Toulouse. Basílica del Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón se encuentra en el 18 distrito de París. Según la clasificación de 2013 publicada por la Oficina de Turismo de París,
La Basílica del Sagrado Corazón es el monumento parisino más visitado, después de la Catedral de Notre Dame de París. Con cerca de 10 millones de visitas frente a 14 millones del Notre Dame, el Sagrado Corazón de París se ha convertido en un lugar de visita obligada, y con razón desde la explanada de la Basílica se puede contemplar toda la ciudad de París. Sin embargo, no es un museo, actualmente sigue siendo una casa de oración. Su denominación de basílica significa que además es un lugar de peregrinación. Si nos remontamos en la historia, la colina de Montmartre fue un lugar de culto para los druidas galos y romanos de la antigüedad, con templos dedicados a Mercurio y a Marte. Posteriormente pasó a ser un lugar de culto cristiano, como demuestra la reconstrucción en el siglo XII de la iglesia más antigua de París. La iglesia de San Pedro, por iniciativa del rey Luis XV y su esposa Adela de Saboya. La basílica fue erigida a finales del siglo XIX. Desde la colocación de la primera piedra hasta el día de la consagración de la basílica transcurrieron 48 años, entre 1875 a 1919. La basílica se construyó en un contexto de guerra entre Francia y Alemania en 1870. El motivo que explica su construcción es espiritual y parte del voto hecho por el pueblo francés de erigir una iglesia consagrada al corazón de Cristo, a modo de penitencia por las infidelidades y los pecados cometidos por los hombres en aquella época. Puente de las Artes. Las leyendas de amor son ancestrales y no cesan de construirse. Sin embargo, la historia del puente de los candados de París nos remonta a una leyenda reciente. Se cuenta que la tradición comenzó en este siglo, en Roma, en el puente Milvio, donde los enamorados ponen candados en las farolas. Sin embargo, pronto llegó a París, en los muchos puentes que tiene la ciudad, pero sobre todo uno de ellos, cuando se mira a lo lejos, parece un gran rectángulo dorado junto al río Sena. El puente de París al que los enamorados van a poner los candados se llama Pasarela Leopold Sédar Senghor. Esta usanza trata de venir a poner un candado en el puente de las Artes sobre el río Sena, muchos de ellos trabajados con dibujos o con los nombres de los enamorados. Una vez que la pareja coloca el candado, lanza la llave al río para que éste guarde para siempre en el fondo de sus aguas la promesa de amor y no haya manera de deshacerla. El Centro Pompidou se inauguró el 31 de enero de 1977. Nada más abrir sus puertas al público el 2 de febrero de 1977, logra un éxito rotundo. En poco tiempo se convierte en uno de los centros culturales más concurridos del mundo y en uno de los monumentos más visitados de Francia. A finales de la década de 1970 y durante la de 1980, el Centro Pompidou ofreció exposiciones que marcaron su época y contribuyeron a escribir la historia del arte del siglo XX. El Centro Pompidou, a raíz de una reforma global en su organización, crea en 1992 el Departamento de Desarrollo Cultural, que se encarga de preparar una programación basada en los espectáculos en vivo, el cine y el arte de la palabra. La fusión del Museo Nacional del Arte Moderna y del Centro de Creación Industrial permite constituir una colección de arquitectura y diseño que en 20 años se ha convertido en una de las más notables del mundo. Palacio Versalles. En 1623 el Palacio de Versalles estaba muy lejos de ser la obra arquitectónica barroca que conocemos hoy en día. Con más de 800 hectáreas y 2.300 estancias, antes de instalarse en el departamento de Yvelines, los reyes residían en el Palacio del Louvre, actualmente Museo del Louvre. La antigua cámara de infancia de Luis XIV es ahora una sala más del museo. El padre del rey Sol, Luis XIII, fue quien llevó a la realeza a Versalles. El joven rey casaba con su padre, Enrique IV, en esta zona forestal pantanosa. Más tarde, Luis XIII, que padecía agorafobia, quiso alejarse de su madre María de Medici, que ejercía la regencia después de que Ravaillac asesinara al rey. Por ello, prefirió pasar más tiempo en Versalles. Se construyó entonces su primer palacio en 1623 en el dominio de Versalles para recibir al rey cuando fuera a cazar. El Palacio de Versalles no ha vuelto a ser una residencia real. Después del reinado de Luis XVI,
En cambio, este lugar, símbolo de la grandeza de Francia, ha sido utilizado por los diferentes dirigentes que se han ido sucediendo en el poder. Esto lo convirtió en un lugar clave para la diplomacia. Después tuvieron grandes acontecimientos que marcaron momentos cruciales en Europa, como el Tratado de Versalles en 1919. Además, el general de Gaulle utilizó el Gran Trianón como residencia para los jefes del Estado extranjeros.